Saludos y besos en el dispensador de frijoles negros para Tomás Valenzuela hasta Tijuas, Adrián Correa, Miguel Salazar, Marco González, Ramón Francisco hasta Mazatlán, Cristian Leal hasta Camotelandia, José Argüello hasta Chiapas, Gonzalo Nemesio, Cris RLS hasta Veracruz, Ángel Gómez, el tío Merca y a José Luis Zavala. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada, ahí les va un abrazo directo al fundillo con carpa de circo incluida. Lo que verás a continuación es tan real y quizá te puede pasar o ya te pasó a ti, a tu hermano, a tus padres o quizá ya les pasó a todos. Es algo muy común y normalizado. Todos podemos ser víctimas de lo que las empresas decidan y de que de un plumazo o una decisión tras una plática acalorada o simplemente porque atentas contra sus intereses pueden ser la lápida en tu carrera, aunque hay que decirlo, no siempre el trabajador tiene la razón, pero en una lucha entre David y Goliat, donde las desventajas son abismales, el hecho de que te corran por dedazo siempre pone a quien se ve minúsculo como la gran víctima de esta querella. Para muchos, la expapada mágica de ESPN, Ángel García Toraño, era un ente indeseable e impresentable en la cadena de Disney, por el simple hecho de ser aficionado ferviente del América. En muchos comentarios que he leído en los videos relacionados a personajes de la TV, me he encontrado con cierto desprecio de la afición hacia este sujeto, quien hace poco vivió una de sus peores pesadillas hasta la fecha. Lo corrieron de su trabajo de manera punitiva, luego de una videollamada lo dejaron fuera. Así nomás porque sí, en un momento crucial sanitariamente hablando, siendo año pandémico donde el trabajo es escaso y donde la papa y el cuidado deben de ser obligatorios. Prepárate porque esta historia quizá nos haga recordar nuestros peores momentos laborales, porque el hecho de que seas un personaje de la TV no te garantiza vivir en la opulencia o de menos tener un empleo seguro. Es por eso que hoy te presento Así desecha ESPN a sus trabajadores, el infame caso de Ángel García Toraño. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. En una especie de biografía publicada el 18 de febrero del 2009 en ESPN, García Toraño se presentaba como uno de los talentos con más trayectoria en la mesa de fútbol picante, donde redactan de manera express su trayectoria en radio y luego en televisión, haciendo alusión a sus inicios desde ese entonces hacia atrás, con 18 años en su andar. Toraño había llegado a TV Azteca en 1999, luego de estar en MBS Radio y compartir así la mesa de pupilos comandados en ese entonces, con el que terminaría siendo una vez más su jefe en la cadena de Disney. Según ESPN, en 2007 se incorporó al canal y de ahí, tras más de 14 años, comenzó su andar en cadena internacional. Toraño tuvo mucha suerte y una trayectoria importante en los medios de comunicación, y así bien, nunca fue un personaje tan conocido, sí fue odiado por muchos, debido a que, como siempre, los colores los sacaba a relucir, pues su amor por el América sobrepasaba muchas veces su credibilidad y razón, careciendo por completo de objetividad y sobre todo imparcialidad. En ESPN supo entender la fórmula que instauraron los productores de que sus talentos deberían de ser personajes creados para dar de qué hablar a su audiencia. Y eso fue lo que Toraño necesitaba, salir de ese perfil gris y obsoleto a la hora de opinar, de estar en el reflector más tiempo, de ser polémico y protagonista. Por eso Toraño supo cumplir cabalmente con su encomienda y por eso le dieron más reflector en Los Capitanes, un programa supuestamente más serio que Fútbol Picante, solo que con los mismos rostros. Una especie de bueno, aquí seremos más serios y más analíticos, pero Toraño ya no estaba acostumbrado, porque había agarrado vuelo en sus comentarios, en su forma de sacar de quicio a algunos de sus compañeros. Sin embargo, Ángel cometió un error muy grande. Y ese fue corromperse en el ámbito de la fama. Hubo un tiempo donde ya era prácticamente un estelar en la cadena del ratón Miguelito y ya se sentía con más presencia, pues fue muy arropado por José Ramón Fernández, quien lo jaló a casi todos los programas, siempre con la suerte del padrino y de quienes lo acompañaban. De hecho, en 2016, entre Toraño y José Ramón, se suscitó un altercado en un programa de Los Capitanes. El jefe de Toraño estalló luego de una polémica donde la papada mágica se cansó de defender al América, equipo que siempre ha odiado Joserra.
Ahí le gritó asqueroso americanista por sus filias al equipo de Cuapa y porque el tema central del debate era el naciente Chivas TV, pues los precios de la nueva plataforma en ese entonces para ver al rebaño eran casi de 3,000 pesos por temporada, lo cual Toraño, dicho por él mismo, dejó en claro: si el producto es bueno, lo van a comprar, abogando a la calidad de la oferta, haciendo una crítica del por qué no mejor se había quedado Chivas en Televisa. A eso, José Ramón se desesperó y le preguntó si quería que Chivas siguiera con el monopolio, por lo que Toraño, tras ignorar a su jefe y seguirle recetando con palabras lo de la mala oferta de Chivas sobre que su producto no sería bueno, a Joserra no le quedó más que decirle que solo era un furibundo asqueroso americanista y ya. Luego de eso se fueron a pausa y al regreso ya no se tocó el tema, aunque quedó para el recuerdo su última frase haciendo alusión a que ningún americanista es asqueroso por parte del comunicador. Aún así, Ángel siguió por algunos años más en ESPN, probando las mieles de la fama, solo que la producción ya no le empezaba a agradar su manera de debatir. Poco a poco fue adquiriendo un personaje más bélico, barato y grosero, hasta cierto punto, lo cual lo llevaría más tarde a agarrarse en una intentona de golpes en vivo en un programa donde él era uno de los estelares. Toraño fue hasta los últimos 2 años de su estadía en ESPN uno de los más solicitados a cuadro. Desfiló en todos los programas de alto impacto para la cadena, desde Capitanes hasta Picante, pasando por AM, donde, por cierto, tiene una anécdota al aire donde en un debate entre Sergio Lambesalchichas Chicharescas Dip y Álvaro Morales tuvieron una acalorada plática donde Toraño se volvió loco, ya que Sergio Dip empezó a burlarse del América y a engrandecer a los Tigres como el equipo de la década, y fue así como, al no tomarle en cuenta, Toraño le gritó de forma descomunal: "Cállate, Sergio, coño", en un movimiento de locura donde hasta la papada cebosa se le meneó como hamaca, tambaleándose al unísono del grito. Tanto Morales y Dip se sacaron de onda por el grito injustificable, pues increíblemente luego Toraño dijo que estaban analizando, cuando realmente ese debate solo fue un circo de argüende y nada más. Supuestamente en ese entonces Ángel ya daba señales de desplantes de diva. Otra de las situaciones fue cuando en el programa Calla y Escucha, que realizaba con Álvaro Morales, Toraño tuvo un pleito al aire con el mala copa de Juan Carlos Gabriel de Anda, quien para muchos había salido una vez más briago al aire. En ese momento se debatía sobre el tema de los López Chargoy en la Liga MX, donde De Anda defendía a capa y espada a los empresarios. Entonces, en un momento, Toraño arremedó al borracho y este se volvió loco. Se levantó y dijo: "Ahora sí, le parto su Mauser a este". Entonces Toraño también se levantó de la silla para hacerle frente y Morales solo tuvo que hacerla de referee, y la producción no le quedó más que mandar a comerciales. Al regreso, Morales apareció solo al aire y dijo que ambos estaban con el jefe resolviendo el problema para que luego al siguiente bloque regresaran. Esa pelea, para muchos, se vio arreglada solo para darle rating al programa, pues en la disputa se vio muy sonriente quien solo medio empujó a Toraño en la querella. También, en el mismo espacio, Toraño se vio las caras con Pietrasanta, donde tuvo algunas discusiones donde pasaba lo mismo con él. Se desdecía de varios comentarios. Un día decía uno y en el otro cambiaba de postura. Ese modus operandi de opinión fue altamente detectado por la afición, la cual ya no lo tomaba tan en serio. Toraño llegó a su punto cumbre, pero el exceso de personaje también le hizo daño al grado de ya no llamar mucho la atención. Para el 2020, el cual fue un año muy complicado para todos, Ángel empezó a tener broncas en la cuestión tecnológica. No estaba tan acostumbrado, pero de cierta manera le ponía empeño. Su problema era que ya no vendía como tal, y la empresa ya se había dado cuenta que la afición ya no le prestaba atención, por lo que este ente ya empezaba a tener ciertos roces con la producción, pues se necesitaba más debate y geniárselas en algo para mantener a la audiencia, cosa que Toraño no supo hacer. A eso se le sumó que una empresa como ESPN, si no vendes, simplemente no cabes, pues tiene una filosofía tajante: mientras estés en sus redes y sirvas de algo, puedes gozar de todos los privilegios millonarios como talento, pero si no, pasas a ser más del montón. Y un cero a la izquierda. El pecado de Toraño es volverse obsoleto, y la empresa le aplicó la triste y la vieja confiable.
Es aquí donde viene lo tétrico del asunto y donde seguramente todos se van a sentir identificados debido a que en algún momento de la vida nos ha pasado o conocemos a alguien que ha vivido en carne propia un despido injustificado. Independientemente de que el personaje en este caso de Toraño sea para muchos repudiado, hay que saber separar al tipo que habla tras la cámara al que de manera digna se gana la papa para poder comer y subsistir. Así fue como la bomba explotó, luego de que en un día normal, Ángel se disponía a hacer su chamba. Como siempre, conectarse a la red para poder hacer debate con sus compañeros, cuando tras bambalinas le comunicaron vía remota que ya se le había acabado el crédito en ESPN. Así nomás porque sí. De un plumazo, la carrera de Toraño se fue a la basura, al menos en esa empresa. A finales del 2020 e inicios del 2021, Toraño poco a poco empezaba a salir del cuadro. Luego tuvo una bronca personal con su madre, quien tuvo problemas por el tema de COVID y terminó falleciendo justamente en las mismas fechas donde le terminaron dando cuello. El inicio del 2021 para Ángel fue el peor de todos. Sin embargo, lo más triste es lo que sucedió tras bambalinas. En un video donde Toraño, lleno de amargura, tristeza y desesperación, terminó por rogar que le dejaran seguir en la empresa, pues no solo tenía problemas personales con lo del fallecimiento de su madre, sino también problemas financieros. Hay que aclarar este punto. Seguramente de manera tajante habrá quien diga que no es culpa de la empresa que Toraño se haya malgastado el dinero y que después de su despido se las vea negras, pues quizá es muy fácil señalar por encima sin saber la raíz de los problemas. Más cuando de manera injusta o con un contrato leonino no se hace justicia al trabajador. Por eso, poniendo las cartas sobre la mesa, cuando le llegaron por la mera dona a Toraño, la verdad no se la esperaba. Para él era un día normal, aunque poco a poco se había dado cuenta que sus servicios ya no eran tan requeridos. Ese es el primer síntoma de un despido anunciado. Aún así, siguió haciendo su trabajo y cuando le llegó la sentencia laboral, Toraño lloró, le cayó el sentimiento y prácticamente lo noqueó. Con problemas personales agudizados, con el tema de su madre, su única fuente de ingresos se esfumaba lentamente. En Twitter, Ángel dio una réplica sobre cómo fue apagándose de ESPN y solo dijo que había sido despedido injustamente. Eso nos lleva a varias razones que hay dentro de esas dos palabras. En México y en el mundo, pocas son las empresas privadas que respaldan al trabajador y al cual no le dan armas jurídicas para defenderse cuando llega un despido. La empresa nunca tendrá la culpa ni será responsable y además nunca debe de perder. Ese es el clásico lema de los jefes. A raíz del problema y de la forma tan mezquina de cómo lo corrieron, Toraño tuvo que buscar medios para poderse defender y no dejar las cosas pasar, pues al cabo, cuando la justicia permanece, la motivación de defenderse se hace más latente. Y eso hizo. Entró a juicio con el canal, que le pagó por 14 años. La empresa aboga que el comunicador solo tuvo un año de antigüedad, cuando son evidentemente más. Aquí es donde vamos al verdadero meollo del asunto, pues Toraño en realidad laboró por más de un triste año en la empresa, pero los abogados lo ratificaron y esas dos afirmaciones nos llevan a pensar que el comunicador durante casi todo ese lapso estuvo haciendo alguna labor de freelancer, o sea, un trabajador que no genera antigüedad y que solo cobra por lo que trabaja nada más. Sin embargo, este eligió el camino más largo, pero quizá el más digno. El entrar en la puja, pues la querella ya lleva algunos meses en marcha y hace apenas algunos días se realizó la tercera audiencia de Toraño ante el gran poder de ESPN. El momento cumbre fue cuando se humilló en esa videollamada que presentó como evidencia en el caso. Toraño suplicaba que por favor no lo corrieran, que tenía muchos problemas y que tuvieran consideración por los momentos que estaba pasando el país, debido a que en medio de la pandemia el trabajo es fundamental para subsistir. Según su momento era precario y decía también hacerse cargo de sus hijos menores. Prácticamente se le había venido el mundo encima. Incluso, supuestamente les había propuesto a los jefes reducirse el 50% de su salario con tal de quedarse. La negativa de los ejecutivos del canal fue tajante, fría y directa. Estaba despedido y ya no había más que hacer. El problema es que, como empresa, ESPN es de esas que no les gusta pagar más, solo que les encanta negrear al trabajador.
También hay que recordar que muchas empresas de cualquier índole regularmente cambian de razón social para no generarle antigüedades a sus trabajadores y así no pagarles con respecto a la Ley Federal del Trabajo cantidades fuertes por la trayectoria recorrida. Tristemente, así es en varios lados. Los vacíos jurídicos en el aspecto laboral y las reformas de anteriores sexenios empoderaron a las empresas y las hicieron siempre ganadoras en este tipo de litigios. Aquí, lo interesante es que los derechos laborales son irrenunciables, por lo que en el caso de que ESPN termine perdiendo, tendría que pagar salarios caídos y también con respecto a lo que la ley del trabajo exige. Prácticamente, este problema es muy común, más entre las empresas de renombre. Pues independientemente de que Toraño haya explotado su personaje o muchas veces fingido ser como es y mostrar una cara polémica tras la cámara, es muy bajo la forma en que la empresa lo castigó y de paso el cómo lo hundió laboralmente hablando. En pocas palabras, nosotros somos ESPN y podemos hacer contigo lo que queramos. Podemos contratarte si nos convienes, podemos correrte cuando se nos hinchen las pelotas si ya no vendes lo que queremos tal cual. Desgraciadamente en México, desde siempre, al trabajador se le ha complicado encontrar empleo, desde que la corrupción se filtró en diferentes ámbitos laborales, políticos y sociales. El caso de Toraño obedece a lo que cualquiera de nosotros puede padecer en cualquier momento. Por suerte, algunas políticas de hoy han tratado de cambiar el rumbo de la incertidumbre laboral, como el fin del outsourcing, el cual crucificaba radicalmente al empleado. Y se ha suavizado más la contratación de personal en general. Desde ese entonces, Toraño comprendió que nadie en el mundo de la comunicación tiene el futuro asegurado, mucho menos en una empresa que paga bien, sí, que da fama y reflector, sí, pero que no dista mucho de otras empresas del mismo sector. Con el litigio en mano y quizá con el ok de algunos ejecutivos de TUDN, quizá en un futuro no muy lejano, Ángel pueda seguir laborando dentro del gremio. Otra empresa que paga con la misma moneda, pues hace algunos años hizo un recorte sustancial de talentos de la TV, dejándolos en la calle a su suerte, haciéndoles probar la triste realidad de las cosas lejos de la zona de confort, que es estar detrás de una cámara con un micrófono en mano y probando de las mieles de la opulencia. El caso de Toraño es un ejemplo claro de que nada en esta vida es seguro, menos en una empresa de televisión. Si no eres tapete, apadrinado o florero, simplemente no rifas, y donde muchas veces las migajas se vuelven pepitas de oro. Al final del día, todos quieren estar allí y los lugares están estrictamente reservados a quienes no lo merecen y que muchas veces carecen de dignidad. Pero dime, ¿crees que Toraño sea la gran víctima en su pleito con ESPN? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.